Hola, mi nombre es Oscar. Me gustaría empezar a explicar antes del tema de qué es un arreglo cristalino, qué es un cristalino y qué es un no cristalino o amorfo. Me gustaría explicar en qué consiste la materia tecnología de materiales. Esta materia o asignatura es la disciplina de la ingeniería y ciencia aplicada que estudia la estructura, propiedades, procesamientos y aplicaciones de los materiales, que estos incluyen pues los metales, los cerámicos, los polímeros, los compuestos, los conductores y entre otras cosas. Su clasificación principal es pues, que los materiales se clasifican en metales, cerámicos, polímeros, semiconductores como lo que se mencionaron anteriormente. Son materiales en los que se componen, sus propiedades o la propiedad clave de esa materia también puede ser que se analicen las propiedades mecánica de resistencia, eléctrica, conductividad, térmica, óptica, magnéticas y la resistencia a la corrosión, o sea, como cuando se oxida o se echa por un material por el desgaste o la humedad. Esa sería una de las bases de la resistencia o durabilidad. La importancia de esta materia es fundamental para la innovación, permitiendo avances en la electrónica, transporte aeroespacial, medicina, construcción, entre muchas cosas. Y pues uno de los procesos que más abarca es desde la extracción de materiales primos y transformación hasta el diseño y el conformado del final de productos cuando ya terminas que se checa todo el proceso. Más o menos eso es una basada la materia. Empezando con este tema me gustaría preguntarte, ¿te has preguntado qué es un arreglo cristalino? Si no lo sabes, pues te lo voy a explicar. Pues el arreglo cristalino o el término arreglo cristalino se refiere a la disposición ordenada y repetitiva de los átomos, iones o moléculas en un material cristalino. Esta estructura se caracteriza por su celda unitaria, que es la unidad repetitiva más pequeña de la estructura, y se extiende en todas las direcciones formando una red cristalina, como la que se ve en la imagen. La estructura cristalina influye en propiedades físicas, químicas de los materiales, como la dureza, la densidad, la conductividad eléctrica y térmica, y las propiedades ópticas. Los cristales se forman mediante diversos mecanismos naturales o artificiales, como la cristalización, donde el paso de un estado líquido o gaseoso a un estado sólido implica una organización de partículas. O también una estructura cristalina, como se ve en la imagen, está compuesta de componentes clave y definición. Pues en su componente puede ser la célula unitaria, que es la célula unitaria pues es todo lo que compone los átomos o iones, los nudos o los puntos de red que se ven aquí, y que se ven acá en cada punto o acá, y conexiones interatómicas, que serían pues la que pues, donde interactúan y todo. Pues prácticamente en un metal cristalino los átomos, iones o moléculas se organizan en un patrón repetitivo y ordenado que se extiende en las tres dimensiones del espacio. O sea, ¿qué quiere decir? Orden largo, celda unitaria y propiedades. El patrón se repite de una manera predecible a través de grandes distancias atómicas, y la celda unitaria es la unidad básica de repetición o ampliar celda unitaria de forma cristalina, como en la que se ve en la imagen. Propiedades suelen tener puntos de difusión definidos y son anisótropicos, o sea, sus propiedades se pueden variar según la dirección en la que se midan. O sea, eso es base a la estructura y arreglo cristalino. También existen tipos de arreglos cristalinos, bueno, en este caso serían los más comunes. La mayoría de los metales y muchos cerámicos adoptan estas estructuras para maximizar el espacio y minimizar la energía. O sea, por ejemplo, en esta que es cúbica simple, tetragonal, ortorrómbica, romboédrica, monoclínica, triciclínica y hexagonal. En, la- en esos tres ejemplos o tres definiciones, como la cúbica, centrada de las caras, la FC como el aluminio, se ocupa como para el aluminio o el cobre. En la cúbica centrada del cuerpo,
o BSC, como el hierro a temperatura ambiente, como cuando salen de las fábricas que se empiezan a formar por la temperatura, o hexagonal compacta, como el magnesio o el zinc, que pues no sé, más o menos como la pasta que a veces ocupan para soldar, o el magnesio que es para agarre, que hace un tipo de celdas. Y también, ¿sabes qué es un arreglo no cristalino o amorfo, como también lo conocen? Los materiales no cristalinos o amorfos carecen de un orden sistemático a través de distancias importantes. Por ejemplo, orden de corto alcance. Pueden haber pequeños órdenes entre vecinos cercanos, pero se pierde rápidamente al alejarse. ¿Qué quiere decir? Cuando se van estos espacios que van quedando, se van alejando entre los vecinos, o pequeño orden entre los vecinos. Por ejemplo, acá hay un pequeño orden, pero también se pierde rápidamente cuando se empiezan a separar. O como también la estructura desordenada, los átomos están distribuidos de forma aleatoria, similar a la disposición de un líquido, pero congelados en su posición. O sea, se van distribuyendo de forma aleatoria, similar en el orden de corto alcance, que se van ordenando, pero aleatoriamente, y ya quedan en su posición congelados. Propiedades: no tienen punto de fusión únicos, se ablandan gradualmente y suelen ser isotípicos. Sus propiedades son iguales a todas las direcciones. Esta es alguna tabla comparativa de pues entre un arreglo entre algo cristalino y no cristalino o amorfo. Por ejemplo, en la característica del orden, el cristalino tiene un largo alcance periódico, mientras que el no cristalino o amorfo tienen un corto alcance aleatorio. O sea, que quiere decir que pues puede variar su posición, y en el periódico pues ya está algo definido. Fusión: puntos de fusión exactos es lo que tienen los cristalinos. En cambio, no cristalinos, su rango de temperatura, ablandamiento, que por la temperatura se ablandan, pueden llegar a ablandarse. En el caso del cristalino no, su difusión es exacto. Por ejemplo, aquí unos ejemplos: por ejemplo, metales, diamantes, sal de mesa, que sean los cristalinos. Y un ejemplo de no cristalino sea el vidrio, plástico y gelatina, que en este caso el vidrio se rompe y se distribuye. El plástico se ablanda con la temperatura, con poca temperatura, y la gelatina con temperatura ambiente se empieza a deshacer. Estabilidad: en el cristalino tiene mayor estabilidad o estado de baja energía, mientras que en los cristalinos suele ser menor, o sea, estado mateable, perdón, metaestable, así. ¿Por qué ocurre eso? ¿Te has preguntado? O, no. Las diferencias suelen depender de la velocidad del enfriamiento. Si un material fundido se enfría lentamente, los átomos tienen tiempo para encontrar su lugar ideal, o sea, que es la red cristalina. Si su enfriamiento es extremadamente rápido, los átomos se quedan atrapados donde estaban, creando un sólido amorfo. Como podría ser un ejemplo de la lava, cuando pasa de lava al agua a una temperatura baja. Entonces lo que se hace crear la porosidad o piedras. En cambio, de que cuando cuando se enfría poco a poco, se crea una piedra sólida y duradera, pues. También existen los cristalinos y aforemos. Aforemos tienen imperfecciones, o sea que tanto como los cristalinos y los amorfos tienen imperfecciones. En el mundo real, los cristalinos perfectos no existen, claro, porque en esta vida pues no todo es perfecto. Aunque estudiamos las redes cristalinas como estructuras ideales, todos los sólidos contienen imperfecciones o defectos. Lejos de ser errores negativos, estas imperfecciones son las que permiten que los metales se deformen sin romperse, que los semiconductores funcionen, o que las piedras preciosas tengan colores brillantes, como en esta imagen. ¿Cuál es la importancia de estudiar las imperfecciones en la red cristalina? Por ejemplo, sin defectos la ingeniería sería casi imposible. ¿Por qué? Por ejemplo, dureza. Al introducir impurezas o defectos puntuales, bloqueamos el movimiento de la dislocación, haciendo un metal más fuerte, y así
Así se hace el acero prácticamente. Y la conductividad en el silicio, añadir átomos de fósforo o boro de efectos susten- sustitucionales permiten crear chips de computadora. En el caso del color, los diamantes azules deben su color a átomos de boro atrapados en su red de carbono, como en esta imagen que se ve en lo de las imperfecciones. Esta pues es una pequeña clasificación de las imperfecciones, ¿no? De efectos puntuales. Afectan a posiciones atómicas aisladas en la red. Vacancia, falta un átomo en un sitio que normalmente debería estar ocupado. Es el efecto más común y depende de la temperatura, claro. Átomo intersticial es un átomo se cuela en un hueco de red donde no debería haber nada. Sustitucional, un átomo extraño reemplaza a un átomo original, común en aleaciones como el bronce. Defectos lineales, se conoce como dislocación, lo que ya explicamos en los temas anteriores, son distorsiones de la red centrada en un torno de línea, son las responsables de la ductividad de los metales. Dislocación helicoidal o tornillo se crea por un esfuerzo de cizalla que desplaza en una parte de la red respetando a la otra. Vamos con el tercer defecto, los superficiales. Son las fronteras que separan regiones con diferentes orientaciones cristalinas. Límites de grano. La mayoría de los metales son policristalinos, lo que significa que están formados por muchos cristales pequeños granos orientados al azar. El lugar donde chocan estos granos es el límite de grano. Los superficiales externas, los átomos de la superficie no tienen vecinos a un lado, lo que lo hace más reactivos, como por el cuarto defecto, que sea el defecto volumétrico. Son imperfecciones macroscópicas o de gran escala, poros, inclusiones y grietas. En caso de poros sería pues la burbuja de gas, huecos atrapados. Inclusiones, partículas de metal extraño como óxido, grietas, faltas de estructuras que pueden comprometerse a la resistencia del metal. Y aquí pues algunos de los que hemos dicho. En el caso de los primeros temas, que fueron defectos puntuales, afectan a las posiciones atómicas o aisladas en la red. Vacancia, falta un átomo, en este caso se ve como que falta un átomo en un sitio que normalmente debería estar ocupado, pero en este caso no lo está, pues se le llama vacancia, algo que está vacío en esa parte. El átomo intersticial, un átomo que se cuela en un hueco de la red donde no debería estar, en este caso que sería el punto amarillo, como se logra apreciar. Sustitucional, un átomo extraño reemplaza a un átomo original común en aleaciones como el boro, como ya lo explicamos, que sería este, que lo reemplaza. En los defectos lineales se conoce como dislocaciones, lo que comentamos, que son las distorsiones de la red centradas en el átomo en una línea. Son las responsables de la ductividad de los metales grano orientado al sal, que sería límite de grano, que ya se ve aquí como en la imagen. Dislocación de la cuña, se inserta un semiplano extra de átomos en la estructura, que aquí se aprecia, está semiplano. Dislocación elictorial o tornillo, que también se podría apreciar lo mismo, prácticamente. En defectos superficiales son las fronteras que separan regiones con diferentes orientaciones cristalinas, que en este caso se ve cómo son diferentes cada parte, y estas pequeñas líneas son pues prácticamente las regiones de diferentes o fronteras. Los límites de grano, la mayoría de los metales son policristalinos, lo que significa que están formados por muchos cristales pequeños, granos orientados al azar. El lugar donde se chocan, esta zona se llama límite de grano, como se aprecia en las imágenes. Perdón. Defectos volumétricos son imperfecciones macroscópicas o de gran escala. Por ejemplo, aquí se ven imperfecciones. Los poros son burbujas de gas o huecos atrapados, como ya los conocemos a veces en muchas ocasiones de la vida cotidiana. Burbujas de gas o partículas de material. Otro punto muy importante, la difusión.
que esto también importa mucho en el tema del cristalino y no cristalino o amorfo. Como ya vimos en los ejemplos de las imperfecciones de la red porque no es afectada, y eso precisamente lo que permite el movimiento. Algunos tipos de difusiones. Difusiones por vacancia. Es el mecanismo más común. Un átomo se mueve de posición normal a una vacancia, sitio vacío, lo que ya vimos, adyacente. A medida de lo que los átomos se mueven en una dirección, las vacancias se mueven en la dirección opuesta. La probabilidad de que esto ocurra aumenta drásticamente con la temperatura, que hay más vacancias disponibles y los átomos vibran con más fuerza. El segundo tipo sería difusión intersticial. Ocurre cuando átomos pequeños como hidrógeno, carbono o, o nitrógeno se reemplazan a través de los huecos o intersticios de la red. Es mucho más rápida que la difusión de vacancias. Los átomos son más pequeños y hay muchos más sitios intersticiales vacíos de vacancia. Es el mecanismo clave en el cementerio del acero, en el cementación del acero, difusión del carbono o en hierro. Aquí están también unas imágenes relacionadas a los dos tipos de difusiones que hablamos, que en este caso es la difusión intersticial, que es así, cuando ocurre el átomo pequeño se reemplaza a través de los huecos, que sería acá, o la de vacancia, que es el mecanismo más común, que hay donde hay un sitio vacío, donde falta algo. Factores que influyen en la movilidad. Estos factores pueden ser varios, en este caso los más comunes son temperatura, estructura cristalina y los tipos de defecto. En temperatura es en el factor más crítico. A mayor temperatura, mayor energía térmica que el átomo salte la barrera energética. Estructura cristalina, los átomos se mueven más rápidos en estructuras menos compactas como el BCC frente al FCC, lo que es los temas que ya vimos que están acá. Tipo de defecto, la difusión es mucho más rápida a lo largo de los límites de grano o superficies que a través del cristal perfecto, porque hay más desorden y espacio. Algunas aplicaciones prácticas como que las que mayormente hacemos, como tratamientos químicos, dopado de semiconductores y sinterizado. En caso de tratamientos térmicos para endurecer metales, permitiendo que el elemento químico se distribuya uniformemente, uniformemente, que sería como esta, dopando los semiconductores para introducir impurezas en el sitio y crear componentes electrónicos, que son los semiconductores, que muchas personas a veces conocemos como diodos. Sinterizado, procesos que fabrican piezas cerámicas o metálicas a, a partir del polvo, como tratamientos térmicos, lo que ya vemos, que sería el primer punto, doplados de semiconductores, que es el segundo punto, y sinterizado, que es este tercer punto.